Tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez, expreso nuestro agradecimiento a la senadora Josefina Vázquez Mota por la atenta invitación para participar en este importante evento. Muchas gracias, senadora. Saludo respetuosamente a quienes integran el Presidium, así como a las expertas y expertos que nos acompañan y desde luego al público asistente. Señoras y señores, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coadyuvar a visibilizar y resolver los problemas que afectan a la niñez y adolescencia en nuestro país es una labor prioritaria que desempeñamos a diario. Conocemos las evidencias de investigaciones y estudios que revelan la alta incidencia de violencia, incluida la sexual, en su contra, y estamos conscientes que se trata de una problemática compleja en la que están inmersas prácticas, costumbres, estereotipos, discriminación, desconocimiento, falta de oportunidades, legislación no congruente con el nuevo paradigma de protección a ese grupo poblacional y otros elementos que derivan en acciones y omisiones que lesionan su dignidad humana. Las leyes generales, la Ley General y locales de los derechos de niñas, niños y adolescentes reconocen su derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, un derecho cuya realización efectiva recae en los ámbitos de responsabilidad del Estado, las familias y la comunidad. Lamentablemente, la violencia contra la niñez y adolescencia es un riesgo latente en todos los ámbitos en que se desenvuelven, incluyendo, desafortunadamente, en el familiar. Particularmente, la violencia es una de las expresiones más graves, ya que afecta el libre desarrollo de su personalidad y deja huellas profundas que eventualmente pueden derivar en consecuencias como cuadros de depresión, estrés postraumático, trastornos de la personalidad, autolesiones, aislamiento social, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual e incluso conducirlos a privarse de la vida. La violencia sexual no se reduce a la violación, sino que abarca una serie de conductas que transgreden la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, las cuales muchas veces son minimizadas, ignoradas e incluso justificadas, argumentando que las personas menores de edad mienten, confunden o distorsionan las conductas de las personas adultas, o incluso son responsabilizadas de provocarlas, lo cual es reflejo de la falta de reconocimiento de su carácter de titulares de derechos. Por ejemplo, en el mapeo sobre mecanismos comunitarios de protección infantil presentado por Child México en 2018, se estudiaron 44 comunidades en los estados de Chiapas, México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en las cuales se encontró que, por lo general, no se habla abiertamente de los casos de abuso sexual, sino que se consideran problemas de las familias que deben ser resueltos al interior de las mismas. De acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en 2016, 4 de cada delitos sexuales fueron cometidos contra personas menores de 18 años de edad, en tanto que entre 2015 y 2016, 28,672 niñas menores de 15 años figuran como víctimas de violencia sexual en investigaciones ministeriales. La encuesta Cohesión Social para la Prevención de Violencia y Delincuencia 2014 del INEGI advierte que cerca de 23,000 adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, de los cuales 4 de cada 10 casos sucedieron en entornos cercanos, 25% en el hogar,
13% en la escuela y 6% en su lugar de trabajo. De las diversas formas de violencia sexual sufridas por niñas, niños y adolescentes en México, sin lugar a dudas, una de las más preocupantes es la explotación sexual infantil, delito que se estima tiene alrededor de 20,000 víctimas anuales en el territorio nacional y del cual las y los adolescentes entre 14 y 17 años son los mayormente afectados. Las agresiones a niñas y adolescentes tienen como componente estereotipos basados en el género, la desigualdad y la discriminación. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del INEGI, durante 2015, 810,793 adolescentes y mujeres jóvenes de 15 años y más sufrieron alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar, de las cuales 9,876 fueron víctimas de violación, lo cual significa que cada día 27 de ellas fueron agredidas sexualmente. Sobre este tema, la CNDH emitió la Recomendación General 21/2014, dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas del país, en la cual manifestó su preocupación por la falta de una política de prevención e identificación de casos de violencia sexual, la carencia de normatividad administrativa que regulara la forma de proceder frente a este tipo de abusos, la inexistencia de mecanismos de atención en las escuelas y el desconocimiento o negligencia por parte de las autoridades escolares. En 2016, la CNDH trabajó con la Secretaría de Educación Pública el protocolo para la atención y prevención de la violencia sexual en las escuelas inicial, básica y especial de la Ciudad de México para proporcionar elementos conceptuales, estrategias y mecanismos en la atención y prevención de casos de violencia sexual en las escuelas, el cual se encuentra desde luego a disposición de este Senado de la República. Me señalan que tengo 2 minutos más. Yo les pido su comprensión porque hay datos importantes que quiero compartir con ustedes. El incremento de las transgresiones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es una preocupación permanente por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, el cual durante 2015 emitió una serie de observaciones finales a los informes 4 y 5 consolidados que presentó el gobierno mexicano, donde insta a las autoridades a implementar diversas medidas para la prevención y atención de toda forma de agresión sexual infantil. La violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluida la sexual, se puede evitar. Por ello, el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos considera que, para prevenirla, atenderla y eliminarla, es fundamental, prioritario e impostergable que el Estado mexicano realice las siguientes acciones. Primera, transversalizar el principio de corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, favoreciendo su trabajo coordinado en la atención de la niñez y la adolescencia. Segunda, asignar presupuestos públicos suficientes y con enfoque de derechos para invertir en programas de capacitación obligatoria de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia y pautas de prevención, detección y actuación en casos de violencia sexual. Tercera, establecer mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para la denuncia de la violencia contra las personas menores de 18 años, incluyendo la utilización de la vía electrónica, los cuales deberán ser adecuadamente publicitados. Cuarta, incluir en todos los niveles educativos programas de educación sexual para niñas, niños y adolescentes,
adaptados a las diferentes etapas de desarrollo a fin de proporcionarles las herramientas para identificar situaciones de riesgo y conductas de violencia sexual en su contra. Quinta, focalizar acciones de prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en situación de calle, en centros de asistencia social, en conflicto con la ley, así como en situación de refugio o desplazamiento forzado interno. Sexta, instar a los poderes legislativo federal y estatales a homologar los tipos penales de violación y abuso sexual y sus respectivas penalidades. No se trata de un solo delito, se tratan de 2 delitos cuya descripción típica esté vigente en todo el territorio nacional. Séptima, revisar los procedimientos de procuración e impartición de justicia para definir estándares probatorios adecuados y con perspectiva de derechos de niñas y niños que permitan la pronta determinación de los casos de violencia sexual con el menor impacto para las víctimas. Octava, diseñar un modelo de atención integral para víctimas de violencia sexual que contemple medidas para su recuperación y facilite su reintegración en su entorno familiar y social, al cual deberá destinarse presupuesto etiquetado. Novena, disponer como requisito obligatorio para las y los servidores públicos que trabajan con niñas, niños y adolescentes la capacitación en materia de derechos humanos y sobre pautas para la detección, denuncia, atención y prevención de la violencia sexual con enfoque especializado según el tipo de personal al que va dirigido y evaluar periódicamente la aplicación del enfoque de derechos en su trabajo cotidiano. Y décima, establecer protocolos de prevención y atención de la violencia sexual con enfoque de derechos y capacitación al personal de establecimientos o escuelas de todos los niveles educativos que atiendan a personas menores de edad, así como generar campañas nacionales de prevención de las formas de violencia. Concluyo. La sociedad mexicana no puede permanecer callada ante la violencia que padecen niñas, niños y adolescentes. Debe erradicarse toda disposición normativa o interpretación que pueda dar lugar a justificar o tolerar conductas violatorias a los derechos de la niñez y adolescencia. Es fundamental investigar y sancionar las prácticas que bajo cualquier argumento, incluyendo los culturales y religiosos, favorezcan, permitan o perpetúen la violencia contra niñas, niños y adolescentes en cualquiera de sus formas y en especial la violencia sexual, o que propicien la